Pilatos al emperador: por este escrito mío sabrás que sobre Jerusalén han recaído maravillas, tales como jamás se vieran. Los judíos, por envidia a un profeta suyo llamado Jesús, lo han condenado y castigado cruelísimamente, a pesar de ser un varón piadoso y sincero, a quien sus discípulos tenían por Dios. Lo había dado a luz una virgen, y las tradiciones judías habían vaticinado que sería rey de su pueblo. La Biblia católica tiene gran trascendencia en el mundo occidental. Posee sus fundamentos en el mundo oriental antiguo. Fue conformada a modo de puzzle, esto a razón de que no se elaboró de un solo plumazo y por un único autor. Tuvo su aparición en Palestina, un lugar al que se hace mención de manera recurrente a través de sus páginas, debido a que para la época las grandes potencias tenían que pasar por ella. Su cultura dominante era la babilónica, a pesar de ser una provincia egipcia. Por tanto, se transitaba constantemente por sus ejércitos. Más aún, el pueblo de Israel fue el que se abocó al estudio bíblico y teológico. De allí su trascendencia y valor histórico. El texto religioso se divide en Nuevo y Antiguo Testamento, el cual a su vez se divide en libros protocanónicos, 39 libros en lengua hebrea, canonizados primero, y libros deuterocanónicos, 7 libros en lengua griega. Literalmente significa segundo canon. El Antiguo Testamento tiene como base el texto masorético, que fue autorizado por eruditos judíos. No obstante, hay que definir estas categorizaciones. Canon es aquello que incorpora una serie de características perfectas, estableciendo así un género, siendo las bases de un conjunto de normas que dan lugar a un modelo. Todo lo que se ajuste a dicho modelo pertenecerá a ese canon. Protocanónico son los libros escritos que ya forman parte de la Biblia actual, tanto hebrea como protestante. Deuterocanónicos son los libros del Nuevo Testamento que ya no fueron admitidos en un primer momento, debido a algunas dudas que producían, pero en lo posterior llegaron a ser adoptados en el canon de la Iglesia Católica y Ortodoxa, mas no fueron incluidos en la Biblia hebrea. Texto masorético es la versión hebraica del Tanaj, Biblia hebrea, editada y difundida por un grupo de hebreos conocidos como masoretas entre el siglo VI y el X después de Cristo. Fungió como la base para la traducción del Antiguo Testamento, porque es un texto transmitido de generación en generación. Por tanto, se considera fiel. La religión más grande e influyente del mundo occidental, la católica, se sustenta en la Biblia y su Nuevo Testamento. Dicho texto fue constituido paulatinamente a través de una recopilación de 27 libros. Para ello,
fue necesario de numerosos consejos que finalmente dieron como resultado un libro que se estandarizó y posteriormente se popularizó en la cristiandad. Las palabras contenidas en el escrito fueron asumidas como una bitácora que dio como resultado muchas sutiles y otras drásticas acciones que desencadenaron la formación del mundo actual. ¿De dónde surgen estos evangelios? En diciembre de 1945, en un pueblo egipcio llamado Nag Hammadi, que en árabe significa pueblo de alabanza, unos campesinos hallaron cerca de 1000 páginas en papiro, 53 textos divididos en códices, cuya antigüedad se remonta probablemente hacia el siglo IV después de Cristo. Estaban enterrados junto al acantilado oriental en el alto valle del río Nilo. Se tratan de traducciones originales del griego al copto, que tienen evangelios de Tomás y Felipe, Apocalipsis, tratados teológicos y palabras atribuidas a Jesús, de franca orientación gnóstica y considerados por la Iglesia Católica como apócrifos. Lo que ahora se conoce como Nag Hammadi se llamaba antes Xenoboqueón, donde en el siglo 320 después de Cristo, San Pacomio había fundado el primer monasterio cristiano. En el 367 después de Cristo, el obispo Atanasios de Alejandría emitió un decreto prohibiendo las escrituras no aprobadas por la Iglesia Católica. Esto motivó a que algunos monjes locales copiaran unas 45 de esas escrituras, incluyendo las de Tomás, Felipe y Valentín, en 13 volúmenes encuadernados en cuero. Esta biblioteca entera fue sellada en una urna y escondida entre las piedras por casi 1600 años. Sin embargo, no se consideran evangelios los de Felipe y Tomás por varias razones. Por ejemplo, se dice que no fueron inspirados por Dios ni nacieron en comunidades cristianas, que no hablaban la lengua en que están escritos, copta saídica. Tampoco esas comunidades cristianas tuvieron consenso en considerarlos inspirados. Su origen, a juzgar por su contenido, se dan en círculos gnósticos. En la actualidad, los escritos de Nag Hammadi tienen una gran vigencia que se extiende a varias ramas. No sería extraño que todavía se estén haciendo traducciones o actualizando las ya hechas, pues la importancia de tal descubrimiento lo hace digno de un cuidadoso rigor científico. Por otra parte, ha sido fuente para el desarrollo de numerosas investigaciones y la producción de cantidad de artículos, libros y hasta películas.